Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, el podcast donde exploramos los avances y tendencias en la tecnología sin dejar de pensar en nuestros bolsillos. Vaya por delante que ha pasado demasiado tiempo entre el episodio 3 y el 4, pero volvemos y tratamos de hacerlo con una periodicidad normal. Ha sido un mes muy intenso, plagado de actividad y ha sido imposible, pero volvemos con fuerza. En este episodio compartiremos charla sobre dos sistemas operativos, los dos grandes sistemas operativos móviles que ahora mismo podemos conseguir los consumidores en nuestros dispositivos, que son iOS y Android. Y desde el lanzamiento del primer iPhone en 2007, la industria del teléfono móvil se ha ido dirigiendo poco a poco, con no demasiados volantazos, pero algún choque y alguna caída, al estado actual, al dominio de estos dos grandes gigantes. Android y Apple, iOS y Android en cuanto a sistemas operativos, Google y Apple, en cuanto a compañías. Hoy miramos a estos dos sistemas en sus versiones más recientes, que son iOS 16 y Android 13. Y si esperas una defensa acérrima de alguno de los dos, ya puedes buscarte otro programa, porque en Fantástica Tecnológica hablamos desde la experiencia, desde el uso, y ya te destripo el final, nos gustan los dos. Ambas plataformas tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero ¿cuál es la mejor opción para ti? En este episodio vamos a explorar esas últimas versiones tratando de ayudarte a tomar una decisión, aunque no es fácil, depende de cada usuario, por supuesto, y depende del uso que tú le des a tu dispositivo, que es una frase, por otra parte, que hemos repetido muchas veces ya en el podcast desde el principio. Vamos a hablar también de las características y trataremos de establecer, en cuanto a número de usuarios y porcentaje de dispositivos, cuál es el estado de cada uno de los dos en España y también en algunos países de Hispanoamérica. Además, como es normal, os voy a hacer llegar, por supuesto, mi opinión sobre el tema. ¿Cuál es, por tanto, el mejor sistema operativo móvil para ti? Vamos a descubrirlo hoy, o a tratar de hacerlo por lo menos, en Fantástica Tecnológica. ¡Empezamos! Bien, pues esta historia se remonta a 2010. Recuerdo que fue el año, a pesar de que el iPhone es de 2007, finales de 2009-2010, no recuerdo exactamente, pero fue el año en el que contraté mi primera tarifa de datos seria, con un iPhone 3G que había comprado de segunda mano en eBay. Desde luego ya, solo por las referencias son otros tiempos. eBay era mi gran plataforma, tanto para comprar como para vender por internet, en muchos casos, porque ni nos planteábamos que Amazon iba a llegar a España, desde luego Wallapop tampoco existía. Bueno, pues las cosas van evolucionando, ¿no? Y si pensamos en marcas de telefonía, ya no os cuento, el clásico es que Nokia acabó cayendo, ¿no? Acordaos de las Blackberries, cuando todo el mundo las tenía, yo nunca tuve una de ellas, ¿no? Yo creo que eran los albores, aquellos años, de un nuevo tiempo ya de conectividad móvil seria. Recuerdo haber tenido dispositivos con conectividad móvil, pero aquello era de juguete, es que ni siquiera funcionaba bien. Bueno, la calidad a partir de 2010, más o menos, pues empezaba a ser aceptable, con pantallas más grandes, pantallas en color, tarifas ya decentes de datos. Desde luego no pensábamos en streaming de vídeo masivo ni en altas resoluciones.
No podíamos ni pensar en datos ilimitados, ni velocidades de conexión como el 5G. Eso era pura ciencia ficción, pero es que ya nos parecía que estábamos viviendo en parte cierta ciencia ficción. Recuerdo que aquel iPhone 3G, que por cierto todavía ronda por alguna estantería aquí cercana, detrás de la mesa de este estudio, ya hablaba en otro idioma. En aquellos tiempos ya había dispositivos con Android, aquellos primeros dispositivos que ciertamente no funcionaban demasiado bien. Y a mí iOS me acompañó desde aquellos orígenes hasta el iPhone 4. El iPhone 4, que creo que es de 2010, si no recuerdo mal, seguramente de septiembre o de antes del verano, depende de cuándo se presentase en su momento, ahora mismo no tengo el dato. Fue un teléfono que tuve 3 años, duró mucho, era muy resistente y puede que fuera el mejor iPhone que he tenido por sensaciones. Quizá más las sensaciones que hoy recuerdo que las de entonces. Pero es que las de entonces ya eran muy buenas. Era el primer iPhone con pantalla retina, con alta resolución, con un nuevo lenguaje de diseño, que además, si ponemos delante, y yo ahora mismo tengo un iPhone 4 y un iPhone 13, si piensas en los 13 y 14, descubres que tienen el mismo lenguaje de diseño, es que se parecen muchísimo. Tienen mucho en común. En cuanto a formas, el iPhone 4 es el padre de los diseños actuales de Apple. Bueno, pues tras aquel iPhone 4 y varios años decidí viajar a Android, necesitaba alguna cosa nueva, alguna experiencia distinta, y en aquel momento me fijé en los teléfonos de Google, que van a ser los que hoy representen a Android. Google tiene su propia gama de teléfonos, los Pixel, que lanza cada año varias versiones. Tiene las versiones más Pro, digámoslo así, las versiones más económicas, 3 modelos actualmente. Los actuales son el Pixel 7, el Pixel 7 Pro y por debajo el Pixel 6a. El 6a es la versión económica, saldrá un 7a seguramente en unos meses. Yo tengo delante ahora mismo un Pixel 6a para poder establecer esas comparaciones. Lo he estado utilizando en las últimas semanas en lugar de ese iPhone 13 Pro del que os hablaba antes. Y no os adelanto nada, lo iré haciendo después. Bueno, aquel Nexus 5 funcionaba de maravilla, le faltaba algo de batería. Después pasé por varios dispositivos Android con buena experiencia. La verdad es que me gustó mucho el sistema. Traté de recuperar la visión de iOS con un iPhone 6 que salió fatal. Tuve que cambiarlo varias veces en la Apple Store. Y la última de ellas, nada más salir, ni siquiera lo desempaqueté, directamente lo vendí. Y recalé en un OnePlus 5 que pues funcionó muy muy bien. También es un teléfono del que guardo un gratísimo recuerdo. Duró un par de años hasta que el iPhone 11 fue su sustituto y la necesidad de un familiar que tenía la necesidad de tener teléfono hizo que el 13 Pro llegase finalmente. Y esa es la experiencia de la que os voy a hablar, fundamentalmente de cómo han funcionado, de cómo conviven los dos sistemas, de los puntos positivos y negativos que veo de cada uno, no todos, por supuesto, porque sería el podcast infinito para acabar dando una opinión pues argumentada sobre cuál de los dos me gusta actualmente más, si es que hay alguno, aunque ya te he adelantado que tienen los dos muchos puntos positivos. Así que he aquí mi experiencia, he aquí mi ejemplo de convivencia entre los dos sistemas. Visita fantestec.com para recuperar la información de cada episodio del programa, acceder a nuestras redes sociales y contactar con nosotros. Fantástica Tecnológica es un podcast de Fantestec. En la sección del podcast puedes enviarnos un mensaje para sugerir o entrar en el programa. Además, puedes colaborar con el proyecto a través de los enlaces de afiliados con los productos que hemos comentado en el podcast o invitándonos a un café.
Bueno, pues vamos a empezar esta breve charla sobre los dos sistemas y vamos a darle un espacio a cada uno de los dos. Vamos a empezar por Android. Android, que como te decía hace un momento, tengo aquí delante en las carnes de o en las tripas tecnológicas de un Pixel 6a, un dispositivo que, como te explicaba, fabrica la propia Google y que va a ser siempre nuestra recomendación si es Android lo que quieres tener y lo que te gusta, que acabes cayendo en las garras de la propia compañía que hace el sistema, sobre todo por las actualizaciones, porque los teléfonos actuales están muy bien y porque lo vas a tener siempre a la última en cuanto a parches y seguridad. La última versión es Android 13. Si buscas en los ajustes de tu teléfono Android y navegas hasta, seguramente lo estoy haciendo yo también, un apartado que se llamará algo así como sistema, dependiendo de cuál es tu fabricante, puede que tengas ya Android 13, puede que no, puede que tengas todavía la 12 o la 11. Los teléfonos Android, teniendo en cuenta que Google tiene sus propios teléfonos, pero que después cada compañía tiene también su propio sabor de Android, Samsung, Motorola, Oppo, Xiaomi o la propia Amazon en sus tabletas y en los dispositivos para televisión utilizan Android con distintas capas y en distintas versiones. Claro, esa diversidad hace que a lo mejor no tengas la última versión. Por tanto, bueno, pues puede que estés un poquito por detrás, tanto en características del sistema como, sobre todo, lo que puede preocupar más desde el punto de vista de Android es la seguridad. En Android hay dos actualizaciones fundamentales, las del propio sistema, versión 13 es la actual, como decíamos, y los parches de seguridad, que son muy importantes para tener a tu dispositivo a salvo de problemas que sí que podrían ser más graves. La versión 13 es la más moderna y el último parche de seguridad que estoy viendo aquí es del día 5 de febrero en este Pixel 6a. Fue presentado Android 13 hace aproximadamente, pues no llega el año, como otra gran actualización, como siempre. Ya sabes que es lo que nos venden siempre los fabricantes para el sistema operativo de Google, con características nuevas, mejoras, siempre un apartado para la fotografía, por supuesto, varias características, por ejemplo, el soporte mejorado para pantallas plegables y dispositivos híbridos, que es el campo de pruebas de la telefonía actual y que, a pesar de que no los ves por las calles, desde luego de una forma masiva, pues tenemos varios modelos y las marcas van lanzando y aprovechando esas pantallas flexibles. Además, la privacidad también pues ha sido mejorada en Android 13 y nos permite controlar un poco mejor, de forma más detallada, qué datos compartimos con las aplicaciones, con cada aplicación, el sistema operativo. Todo eso mejora además la imagen de la propia compañía, la imagen de Google, que al final bueno, pues siempre tiene, ¿no?, en ese trasfondo de publicidad, de datos, nos da los productos gratis porque después aprovecha nuestros datos y somos el producto. Bueno, pues en parte es cierto, pero todo esto hace que los usuarios podamos elegir qué compartir y para qué compartirlo con un mayor grado de detalle. Así que este es el estado actual, muy por encima de Android 13. Y el sistema de Apple se llama iOS. Y la versión más reciente es iOS 16. iOS 16, iOS, como quieres decirlo. Muy pronto vas a poder instalar en tu dispositivo iOS 16.4. Y como cada año, el verano pasado se presentaba, igual que hemos dicho hace un momento con Android, con novedades, ¿no? Apple hace su conferencia de desarrolladores y aprovecha siempre para enseñar el nuevo sistema operativo móvil, tanto para iPhone como para iPad, con sus mejoras. A grandes rasgos, tiene desde luego muchísimas mejoras. Siempre hay una diapositiva en esa presentación que Apple llama Keynote,
que está plagada de novedades, algunas muy pequeñitas para el usuario, pero bueno, pues llamó la atención, entre otras cosas, pues una mejor integración de Siri con los atajos, con otras aplicaciones y sobre todo la posibilidad de personalizar los fondos y la pantalla bloqueada, poner widgets, cambiar las letras. No está muy acostumbrado el usuario de iOS a poder hacer ese tipo de cambios y personalizar su dispositivo, aunque parezca mentira para alguien que ha utilizado Android, ¿no? Realmente no hay tanta diferencia actualmente entre iOS y Android en cuanto a personalización de fondos y un poquito del sistema con los widgets para el común de los mortales, aunque es verdad que Android permite que el que sabe muchísimo, el que controla las tripas del sistema, lo pueda cambiar absolutamente todo, y eso no es posible en un iPhone. El usuario normal al final cambia fondos y no mucho más. Quizá a iOS le pueda quedar cambiar los iconos de las aplicaciones, algo que podemos hacer en Android sin saber demasiado y que además lo podemos hacer desde casi siempre. El tópico dice, por tanto, que Android es mucho más personalizable, que puedes hacer lo que quieras, pero que también puede provocar que toques lo que no debes, mientras que iOS siempre funciona bien, es estable, pero a algunos puede resultarle algo aburrido por no poder salirse de la vía por la que empuja la maquinaria de Apple. Es una cuestión de gustos. Esta diferencia entre personalización o lo que funciona de forma más estándar hace que habitualmente, porque además hay que tener en cuenta ahí los porcentajes que Apple paga a los desarrolladores por la venta de aplicaciones, las aplicaciones de un iPhone tengan una pinta más profesional, digo de forma genérica, no digo todas, digo muchas. Y además también en cuanto a esas reglas de diseño, las aplicaciones pequeñas suelen también respetarlas más. En cuanto a Android, da la sensación de que las aplicaciones no tienen una línea tan estandarizada, un diseño tan estable de forma general, aunque alguien también me podría decir que hay ciertas incoherencias en las aplicaciones de un iPhone, en cuanto a cómo se vuelve atrás, dónde está la flechita, eso es verdad. Pero creo que es una impresión generalizada y creo que es bastante objetivo decir que las aplicaciones de iOS tienen un toque, un puntito más profesional, mejor hecho. Las grandes aplicaciones, desde luego, las que utilizáis casi todos y yo también, suelen estar muy bien en los dos sistemas. No pasemos tampoco demasiados apuros a la hora de afirmar eso. Y luego, otra de las diferencias que hay en cuanto a aplicaciones tradicionalmente es que a pesar de que un Pixel 6a, por ejemplo, como este, un Pixel 7, tienen una maravillosa cámara con una calidad fotográfica que a mí en muchas ocasiones me gusta más que las de los dispositivos de Apple, en determinadas redes sociales parece que a la hora de hacer vídeo, etcétera, en directo o publicado, la calidad no es exactamente la misma, por el motivo que sea. Ahí hay mucho que rascar, técnico, etcétera, de las compañías. Y parece que es una evidencia porque, bueno, pues cuando el río suena, agua lleva. Yo no he tenido ningún problema en ese sentido, pero entiendo que el que busca algo muy concreto, una calidad muy muy concreta, sí haya podido notarlo, y por eso es un comentario que encontramos en muchas fuentes distintas. No es que lo haya dicho alguien o que alguien haya lanzado un tuit y ya está. En términos de diseño y de facilidad de uso, yo diría que es algo subjetivo, depende del usuario individual. Algunos dirán que Android 13 tiene un diseño más moderno, más personalizable. Otros dirán que iOS 16 es más intuitivo, quizá más fácil de usar. Yo me niego a esa máxima, que también creo que es un topicazo, porque los dos son muy fáciles, muy sencillos de usar. Yo últimamente he configurado dispositivos Android para personas de cierta edad, con menos experiencia tecnológica, que venían de un iPhone y no han valorado nunca ni el ecosistema, ni el compartir dispositivos, porque no han tenido iPad, porque es que hay muchos casos de uso. Y estas personas se han adaptado perfectamente a Android 13, por ejemplo, sin ningún problema. Yo personalmente llevo 15 días volviendo a compatibilizar el uso del uno y del otro y ningún problema, cero problemas.
Algún inconveniente sí, porque en mi caso sí que tengo otros dispositivos con los que un Pixel se lleva peor, evidentemente. Y hablaremos dentro de un poquito de eso para ir cerrando el podcast. Pero una vez el dispositivo está bien configurado, lo has personalizado, consigo exactamente lo mismo. Cero problemas. Android e iOS tienen ventajas e inconvenientes los dos. Y entrando ya en el tramo final, viendo las ventajas e inconvenientes de uno y del otro, pues creo que es fundamental, como tantas veces, como casi siempre diría yo, casi en cada programa cuando hablamos de los dos sistemas, fijarnos en el usuario, en cómo es el usuario de cada uno de ellos. Y yo creo que aquí las respuestas son prácticamente infinitas. Cada uno de vosotros le da un uso a su dispositivo, dependiendo de en qué trabaja, para qué lo utiliza, si tiene más tiempo libre o no, si le gusta jugar o no le gusta, qué edad tiene, por supuesto, cuál es su edad. Creo que esa es una evidencia, ¿no? Cuando hablamos de un dispositivo móvil para una persona jovencita, pues hay que pensar en un dispositivo móvil que sea más o menos económico, o al menos esa es mi opinión, relativamente económico, depende del poder adquisitivo de cada uno, por supuesto, pero bueno, pues hay que romper mano con un dispositivo en el que va a valorar que tenga cierta calidad de fotografía, de vídeo, pues por las redes sociales, porque bueno, pues los jóvenes hoy en día están acostumbrados a compartir, etcétera. Hay que educarlos, por cierto, en todo eso creo que muchísimo. Si eres padre, por favor, educa, que la experiencia me dice que muchas veces pensamos que son nativos digitales, como decimos, y ni mucho menos. No saben utilizar bien ese tipo de tecnologías, así que Android o iOS me da igual, pero educación, por supuesto, a la hora de saber utilizar los dispositivos de forma general. Y dejando aparte este camino alternativo al que nos hemos ido para dar este pequeño sermón, vamos a los usuarios. Tengo aquí delante el Pixel 6a y lo he tenido 15 días ahora mismo, 2 semanas. Ya hacía un tiempo que no utilizaba un teléfono Android, hacía algo más de 2 años. Utilicé el viejo OnePlus 5 que tenía por casa. Le instalé una versión más o menos nueva del sistema y lo tuve un tiempo a la espera de un dispositivo nuevo, ¿no? Es como un teléfono de reserva que hay por casa o que había por casa, porque ahora ya lo tiene un familiar también y sigue funcionando estupendamente bien. ¿Qué ventajas le he visto a Android durante este tiempo? Desde luego me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho cómo funciona. Estamos hablando en teléfono, ¿eh? Estamos hablando del teléfono y no de otro tipo de dispositivos. Android funciona muy bien en el día a día, es muy versátil, me parece muy cómodo de utilizar. Me gustan mucho más, por ejemplo, las notificaciones, cómo se gestionan, lo fácil que se eliminan hacia un lado y al otro. Cuando bajas la persianita, ¿no? Cuando bajas el centro de control y el centro de notificaciones. iOS ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, eso creo que es una evidencia también y hay que decirlo. En cuanto a la gestión de notificaciones, a la personalización, creo que ha ido aproximándose poco a poco a Android y eso ha hecho que la distancia se vaya recortando hasta el punto en el que utilizar un teléfono con iOS en ese sentido se parece más a un Android de hace unos años. En cuanto a cuán intuitivo es un sistema y el otro, los dos me parecen igual de funcionales y de intuitivos, perfectamente iguales.
si uno tiene un Android y, por ejemplo, tiene un coche en el que esté instalado Android Auto, pues maravilloso. Llegamos, enchufamos, tenemos nuestras aplicaciones en el coche. En mi caso solo tengo CarPlay, que es el sistema de Apple, y por tanto he perdido durante estos días esa opción, y sí la he echado mucho de menos. Pero eso no es un problema del teléfono, eso es un problema de mi coche, en este caso, ¿no? Tampoco es que haya sido un trauma, se conecta por Bluetooth, tengo un soporte y hace su papel, pero pierdo esa capacidad de poder acceder a las aplicaciones en la pantalla del vehículo. Ten en cuenta eso también. Bueno, pues son consecuencias de un cambio de plataforma, ¿no? En este caso. Otra ventaja que le he encontrado a este Pixel es que tiene un USB-C para cargar. No es nada súper novedoso, desde luego, es el estándar actual, pero ya sabéis que Apple sigue manteniendo su Lightning y que ahora todo hace indicar que gracias a las presiones de la Unión Europea, Apple va a traer el iPhone 15 y toda la gama con USB-C. Quizás sea un USB-C muy particular, porque ya se está hablando de que va a ser su propia interpretación, no en cuanto a la conexión, que por supuesto será estándar, sino a las velocidades de conexión diferenciadas entre la línea que no es Pro y la línea Pro y la estándar. Eso ya llegará. Pero ahora mismo este dispositivo me ha permitido poder viajar y llevarme un iPad con el que yo trabajo habitualmente, un iPad grande, y el teléfono compartiendo cables y cargador. Y eso es una maravilla. Yo creo que eso es algo que es un grito, una petición a voces ya desde hace mucho tiempo en el ecosistema, ¿no? En el llamado ecosistema de Apple, y que parece que va a llegar. Ahora mismo ya lo tienes en este Pixel 6a, por ejemplo. En cuanto a la interfaz de usuario, iOS 16 ha llegado con esa interfaz que recuerda a la de siempre, porque estéticamente es verdad que es la de siempre, pero también diré que viendo ahora mismo, tengo aquí las pantallas, las aplicaciones de mi Pixel 6a, y no difieren mucho de lo que tenía con el OnePlus 5 que utilicé hace 2 años y algo. Android 11 era muy muy parecido. Es verdad que al bajar la persianita y al bajar el centro de control tengo botones más grandes. Cuando antes eran pequeñitos, ahora son muy grandes, y eso también ha facilitado poder recordar para qué sirve cada uno de ellos, aunque también te diré que hay algunos que me gustan menos. Por ejemplo, me cuesta más encontrar el volumen no físico en los botones laterales, sino el digital, cuando en iOS lo tienes nada más bajar ese centro de notificaciones. Bueno, son pequeñas diferencias, pero nada que llame la atención. Los dos funcionan muy bien y pronto vamos a hacer un vídeo para ir estrenando, además de colgar los podcasts, para ir estrenando el canal de YouTube de Fantech a la hora de compatibilizar o de enseñar, de concretar también en imágenes determinadas informaciones que podemos dar y comentar en el podcast. La interfaz, por tanto, para mí, empate. En cuanto a la integración con otros productos, pues aquí es donde realmente creo que sí que llegan ciertos comentarios que inevitablemente van a caer en favor de Apple, pero que también arrastra ciertas connotaciones negativas. Por ejemplo, si tú estás dentro del ecosistema Apple y tienes, por tanto, vamos a poner sobre la mesa, vamos a poner un iPhone, vamos a poner un iPad, vamos a poner unos AirPods, vamos a poner un Apple Watch que llevas en la muñeca, vamos a poner un ordenador, por supuesto, vamos a poner un portátil o un ordenador de sobremesa. Si ese es tu panorama, es difícil salirse del ecosistema. Te tiene que gustar mucho la tecnología, puedes necesitarlo para algo en concreto. Si no, es muy difícil salirse porque se llevan tan bien los dispositivos. Puedes compartir archivos por AirDrop de forma inalámbrica, sin configurar nada, sin saber nada, por supuesto. Hacer llamadas en uno o en el otro, recibirlas en el iPad
sin hacer nada. El iPad te puede servir de pantalla extendida para tu ordenador de sobremesa y de monitor secundario, por ejemplo, sin hacer nada. Puedes compartir tus AirPods entre el iPad, el teléfono y el ordenador sin tocar un solo botón, porque va a ir cambiando automáticamente teniendo en cuenta de dónde se está emitiendo el audio. Y repito la frase, sin hacer nada. Y eso es algo que yo siempre que he utilizado, o en fin, soy usuario, ¿no? Pero bueno, pues a veces no me importa dejar de tener alguna de esas comodidades. Yo siempre digo que eso es magia pura. Eso es auténtica magia. Hay, yo qué sé, cuando copiamos en el portapapeles en el iPad y lo pegas en el ordenador o lo pegas en el iPhone, todo eso, que bueno, pues ya veremos si lo puedes conseguir a través de un Android, todo eso es pura magia. Y sobre todo porque no es que lo tengas que conseguir, es que no tienes que hacer nada. Funciona y ya está. Y es un hecho, y eso es así, ¿no? Y si nos vamos a Android, bueno, pues las cosas en Android cambian un poco y desde luego no hay un ecosistema como tal, aunque ahora os hablaré de cómo me he organizado ya yo durante estos últimos días. Bien, pues estos últimos días yo he utilizado un teléfono con Android, ese Pixel 6a del que os he estado hablando. Muy contento con él, un apartado fotográfico estupendo, un precio magnífico. Y esa es otra de las características que hay que comparar entre los sistemas. Uno puede tener un teléfono como este que tengo delante ahora mismo por un precio magnífico. Podemos hablar de un Android, un Pixel 6a por 300 euros, con el último sistema operativo siempre, con el último parche de seguridad, con una cámara maravillosa, porque la tiene, con vídeos en 4K muy bien estabilizados, siendo verdad que el apartado de vídeo en un iPhone siempre es superior, porque para mí es la gran diferencia en cuanto a imágenes, ¿no? Que en cuanto a vídeo y fotografía, el vídeo es verdad que es mejor por muchos motivos, pero este está muy muy cerca. Realmente no lo he visto nada lejos y la diferencia de precio es abismal entre un teléfono y otro. Gastarse cierto dinero hoy en día en un teléfono parece, teniendo en cuenta además el contexto económico en el que vivimos, empieza a parecer obsceno. Y este teléfono, en cuanto a calidad-precio, política de actualizaciones, parches de seguridad, calidad de la cámara, una batería muy digna, creo que sin duda tiene que ser la gran recomendación de este episodio 4. Siguiendo con las pautas del programa, esta es la gran recomendación. Tienes el enlace de compra tanto en fantastech.com como en las notas del programa. Y si no las podemos poner, te redirigiremos a fantastech.com. En cuanto al ecosistema, pues yo ahora mismo tengo delante un ordenador con Windows 11, no tengo un Mac en este momento en el estudio, como ordenador principal porque, bueno, por necesidades de software estoy reutilizando un ordenador que había por casa y que me está dando un servicio magnífico. Otra de las opciones de las que hablábamos en el episodio 2, cuando hablábamos de la máquina principal, y que vale mucho la pena. A veces vale la pena reutilizar una máquina, instalarle un nuevo sistema operativo, actualizar sus componentes, porque le va a dar de nuevo una vida y puede que nos esté ahorrando en ese momento, y en un momento, repito, como este, quizá también es muy importante tenerlo en cuenta en algunas familias y contextos económicos. Ahora mismo tengo este ordenador con Windows 11 conectado con este Pixel 6a.
a través de un programa que se llama Enlace Móvil. Puedo ver mis mensajes, me llegan las notificaciones al escritorio, puedo ver las últimas fotos que he hecho, incluso me llegan las llamadas y puedo hacer llamadas desde el ordenador. No es toda la integración que uno tiene con un Mac, pero desde luego es para mí suficiente, porque también hay algunas de estas integraciones que desdeño en el día a día en un Mac. Por ejemplo, yo nunca hago llamadas en un dispositivo que no sea un teléfono, aunque entiendo que haya usuarios que sí que lo hagan. Cuando conecto el ordenador a través del USB-C, tengo muy fácil acceder a todos sus archivos, a todas las carpetas, a diferencia de lo que pasa con un iPhone. Aunque es verdad que con el iPhone puedes transmitirlo de forma inalámbrica con AirDrop, o puedes pasar por AirDrop un archivo a cualquiera que tengas cerca. Eso en un entorno educativo, por ejemplo, o en familia, puede ser una maravilla, pero es cierto que también lo es enviarlo por WhatsApp, por ejemplo, por WhatsApp, o enviarlo de otras formas. Tampoco me ha supuesto un trauma tener que hacerlo así. En cuanto a, por ejemplo, algo que he perdido, pues que el iPad se conecte automáticamente a la red del teléfono, cosa que sí que hace con un iPhone. No tienes que apretar nada. También tenemos ahí esa magia que genera la compañía de la manzana, y cuando no tiene conexión vía Wi-Fi, el iPad se conecta directamente a su iPhone correspondiente, y eso ahora no lo tengo, ¿no? Con un Android tengo que activar la conexión, compartirla, y es entonces cuando el iPad se conecta. Tampoco es traumático. Es una comodidad menos, pero tampoco es traumático. Si hacemos un balance de calidad-precio, a mí me cuesta mucho no afirmar que este Pixel 6a es mejor opción. Hace muy pocos días estaba rondando el precio del que os he hablado, y además regalaba Amazon, en este caso, los auriculares inalámbricos, la versión barata, pero los regalaba, tienen un precio de 100 euros, de Google. Con lo cual el pack, ya si lo comparamos vamos a compararlo con un iPhone 14, un iPhone 13 que se pudiese conseguir hoy en día. No estamos hablando de versiones Pro, pero el precio se va por las nubes. Es mucho más del doble, desde luego, incluso el triple, incluso más del triple si contamos con esos auriculares, con el propio teléfono, etcétera, etcétera. Y esta es un poco la conclusión. En cuanto al último de los elementos que queríamos analizar, la seguridad. Apple es verdad que lo lleva por bandera, tanto la seguridad como la privacidad de los datos. Y en ese sentido, sin hacer prácticamente ninguna configuración, es cierto que como usuario uno tiene la sensación de que en Apple hay un plus de seguridad, un plus de privacidad, pero también la última versión de Android y las últimas, yo diría en general, permiten muchas opciones a la hora de evitar compartir datos que no queremos. La seguridad en cualquier caso es una prioridad para las dos compañías, aunque para Apple siempre ha parecido que está por delante, ¿no? De alguna forma. Google es una compañía que necesita datos al final y que los utiliza para sacar productos y para salir adelante, ¿no? Y además lo hace muy bien. iOS es conocido por ser un sistema operativo muy cerrado, muy seguro, muy protegido contra virus. No podemos, por ejemplo, instalar ninguna aplicación en un dispositivo con iOS que no esté en la propia tienda de aplicaciones, algo que sí que podemos hacer de una forma muy sencilla en un dispositivo Android. Si encontramos una aplicación en alguna página web, una aplicación alternativa que por el motivo que sea no ha pasado el filtro de Google y por tanto no se puede publicar en la Play Store, la podemos instalar, es quitar una opción en los ajustes y ya nos permite el dispositivo instalar aplicaciones externas descargadas sin ningún problema. Hay gente que piratea con eso, que evita pagar desde fuentes desconocidas. En mi caso no lo hago nunca. Cierto es que lo he hecho con una aplicación esta vez. Tengo un dispositivo, un reloj de Huawei desde hace unos años que compatibilizo con otro
y que funciona muy bien. Estoy muy contento con él y es el que puedo tener ahora con el Pixel 6a en cuanto a que me lleguen notificaciones, etcétera. Este dispositivo, al ser de Huawei, ya sabéis que en los últimos años Huawei tiene una especie de veto en Estados Unidos. Pues la propia Google en octubre creo que es, septiembre-octubre del 2022, la aplicación Salud de Huawei que tenía en su tienda la eliminó. Con lo cual ahora para instalar esa aplicación hay que acudir a la página de Huawei, descargarse el archivo e instalarla a través del sistema, pero de forma alternativa, sin hacerlo desde la Play Store como antes, porque antes yo lo instalaba directamente desde la Play Store. La Play Store hace su propio análisis de seguridad de las aplicaciones, informa sobre la privacidad siempre de cada una de ellas, con qué datos compartes y qué datos no compartes, como lo hace Apple por otra parte, que también en las últimas versiones informa de qué se está compartiendo exactamente con la empresa, ¿no? Con el desarrollador de la aplicación. Bueno, pues me he encontrado con ese problema que he podido solventar de una forma más o menos no, muy sencilla, acudiendo a la página de Huawei, descargando la aplicación, instalándola y volviendo a cerrar la posibilidad de que se instalen aplicaciones de fuera de la Play Store. 2 sistemas. No me siento inseguro desde luego en Android, siempre y cuando no hagas burradas o barbaridades, ¿no? Así que eso en cuanto al apartado de seguridad. Y cerrando el podcast vamos a hablar de las aplicaciones, de la cantidad y calidad de aplicaciones. Ya hemos hablado, sobre todo de la calidad. Da la sensación de que están un poquito mejor acabadas. La mayor parte de aplicaciones, las principales, están muy bien en los dos sistemas, pero la mayor parte, esa mayoría de aplicaciones tienen esa mejor pinta, ese mejor toque final en iOS que en Android muchas veces. En cuanto a juegos, tenemos Apple Arcade en la Apple Store, muchos juegos no de grandísima calidad, casuales la mayor parte de ellos. No soy un gran amante, desde luego, de los videojuegos y menos en telefonía, pero bueno, tienes esa opción. En la Play Store tienes una tarifa también por 29 euros anuales, que no está nada mal, en la que tienes muchísimos juegos para instalar y aplicaciones también de otro tipo, cosa que no tienes en Apple. Y creo que es un precio muy justo para lo que ofrece la tarifa. En cuanto a la diversidad, tienes muchísimas opciones en las dos, muchísimas. Es verdad que a la hora de tener una aplicación un poquito profesional para hacer alguna cosa, me sigue dando la sensación de que es en iOS donde las encuentro y menos en Android. Y si una empresa lanza una aplicación, primero suele lanzarla en iOS y luego en Android, fundamentalmente por la cantidad de gente que en la App Store está dispuesta a pagar por las aplicaciones y que en la Play Store a veces no lo hace. Pero por otra parte también es cierto que en España estamos hablando de porcentajes grandísimos, a veces de cerca del 80 y tantos % de dispositivos que son Android y por tanto eso también hace que mucha más gente pueda descargarlas. No vas a tener problemas de aplicaciones para encontrar aquella que te gusta o que necesitas en cada momento en un dispositivo Android. Así que, bueno, pues vamos hacia el final ahora sí, los últimos minutos del podcast. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? Y hemos llegado al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica. I'm on my way, 'cause you're my happy holiday. Na, 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 you're my happy holiday. Y te aconsejamos, por tanto, que te compres el dispositivo que te guste, el que te interese y que tengas en cuenta también la economía, por supuesto. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto vas a aprovecharlo? ¿Cuánto te queda todavía de aprovechar del último dispositivo que te compraste? ¿Lo has exprimido ya? No compremos por compremos, sino que yo creo que lo fundamental es que aquello que necesitamos, que disfrutamos, por supuesto, que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera, pero que realmente al menos hagamos esa reflexión.
Y ya sabes, déjanos la mayor cantidad de estrellas posibles, todas las que te dejen en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Casts o tu proveedor habitual de podcast. Nos ayudas muchísimo a que los algoritmos y las personitas que buscan qué podcast escuchar nos sitúen bien y por otra parte nos motiva a seguir haciendo el proyecto, mejorándolo por ti. Os animamos a que entréis en fantastec.com para encontrar la información del programa, los enlaces, los episodios del podcast anteriores, aunque también lo puedes hacer por supuesto en tu plataforma y donde nos escuchas habitualmente. Encontrarás también acceso a nuestras cuentas de Twitter, de Mastodon, de Instagram, en las que puedes contactar con nosotros, @fantastec en Instagram y en Twitter, y puedes comprobar cuál es nuestra cuenta de Mastodon, en la que hemos entrado hace muy poquito. En el canal de YouTube de Fantastec tienes también los audios del podcast, si es que es YouTube el lugar en el que te gusta consumir audio y vídeo. Y se despide aquí Rubén Rodrigo hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres y mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo. And I'm on my way, 'cause you're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Na, 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 na. You're my happy holiday. Turning down our road, I'm like a kid again. I can't wait to see all of my family and all of my friends. And I'm on my way, 'cause you're my happy holiday.